Bueno, iniciaremos la práctica número 1 del bloque número 3. Esta práctica está abierta por 2 semanas con un envío de calificación de 10 debido a que, pues como es sabido, algunos alumnos van a ir esta semana y posteriormente en la siguiente irá la otra cantidad de alumnos. Por lo tanto, está abierta 2 semanas sin ningún problema en cuestión de alcanzar la calificación máxima. Entonces vamos a observarla. Es la primera práctica del bloque 3, se llama Fórmulas y Funciones en Excel y está abierta del 15 de noviembre, que es a partir de hoy lunes, hasta el 28 de noviembre. Entonces la vamos a abrir. Nos pide descargar las instrucciones, así como un archivo que requerimos para realizar nuestras instrucciones. Entonces, bueno, vamos a abrir en primer lugar el archivo. Aquí está el archivo, fórmulas y funciones. Es importante, recuerden que cuando abran cualquier archivo en Word, Excel, PowerPoint, siempre coloquemos la parte de habilitar edición para que nos permita trabajar todas las herramientas. De otra manera lo estamos abriendo como un archivo de solo lectura y no nos va a permitir hacer nada. Entonces nunca le den en el tachecito, siempre es habilitar la edición para que nos permita trabajar. Es un archivo que ustedes en ocasiones confunden con los que se han trabajado en otras prácticas, pero no se equivoquen, no es el mismo. Y luego ustedes me mandan la misma práctica de la semana antepasada, posiblemente pensando que es el mismo. Entonces tiene diferente estructura y pues hay que trabajarlo tal cual como está. Entonces, bueno, aquí está nuestro archivo. El objetivo de esta práctica es trabajar algo que se llama fórmulas y funciones. Excel, por ser una hoja de cálculo, pues precisamente hace eso, cálculos. Entonces nos hace cálculos aritméticos, lógicos, y lo importante de esto es que aprendamos a distinguir entre lo que es una fórmula y una función. Y bueno, lo primero en esta última práctica del bloque de Excel y sobre todo del primer semestre es que recordemos varias cosas que se han trabajado, pero aprender las nuevas que obviamente se van a tener que trabajar en este punto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer después de esto, pues es abrir nuestras instrucciones. Aquí están nuestras instrucciones. Recuerden que siempre son archivos en PDF y vuelvo a repetir, las instrucciones yo las mando en PDF, pero cuando ustedes me manden su archivo, tiene que estar en en el programa que se les está solicitando, porque me lo siguen mandando en PDF y para mí eso no es útil porque no me permite ver las operaciones que ustedes están realizando. Entonces, bueno, voy a minimizar esto. Bueno, voy a visualizar que lo primero que me pide es que llene mis datos y tiene que estar en Time New Roman 10 y subrayado. Y ensanchar tanto la columna B como la columna D, que es donde se va a ingresar información para que se logre visualizar. Ya se ha visto muchas veces cómo se ensancha la columna y se les ha dado varios métodos, pero bueno, ustedes eligen el que quieran. Y una vez que se hace eso, vamos a combinar el texto historial académico junto con asignaturas. Y posteriormente a eso, pues vamos a llenar los datos que nos están solicitando en las calificaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar acá y vamos a empezar a llenar los datos. Aquí los datos es el nombre, no te dice si es por apellido paterno, materno, nombre. Entonces, bueno, yo lo voy a empezar a poner por el nombre. María del Carmen. Y aquí, chicos, es importante su ortografía. Me mandan muchas faltas de ortografía. Luego el plantel, pues es el plantel 09 Aragón. Pero pues también se le puede poner aquí Colegio de Bachilleres. Plantel 09 Aragón. Bueno, ya está. Matrícula, pues yo voy a poner alguna que me invente, que es la de la chica con la que estamos trabajando, que es 87654321 y la letra C. Turno vespertino. Y bueno, ya que escribimos los datos, vamos a cambiarlo a las características que nos pide.
Podemos seleccionar ambas celdas al mismo tiempo, clic botón izquierdo sin soltar arrastro las dos celdas y coloco las características que me pide. Las características que me están solicitando aquí es Times New Roman 10 y subrayado. Entonces nos vamos a esta parte. Aquí buscamos Times New Roman 10. Recuerden que están en orden alfabético, entonces pues hay que buscarlo. Si lo están trabajando en algún teléfono, pues y no aparece este tipo de letra, pues ya saben que me deben de mandar un aviso en el cual me indiquen que lo están haciendo en su teléfono, por eso no lo logran visualizar. Times New Roman y el tamaño es 10 y no va en negrito, va en subrayado. Y de igual manera vamos a hacer esto. Podemos copiar el formato, recuerden que es esta brochita, y seleccionarlo. Y ya está. Times New Roman 10 y subrayado. Ahora nos dice que ensanchemos el tamaño, entonces acuérdense que lo podemos hacer así. Donde está la B con la C aparecen dos flechitas, clic botón izquierdo sin soltar arrastro. Y que la otra forma... ¿sí? La otra forma, si yo no lo quiero hacer así, pues es colocarme aquí y darle doble clic. En el caso de los que hacen con teléfono, pues sí hay que ensancharlo de esta manera, porque darle doble clic pues es difícil. Entonces ya está. Ya está la primera parte. Luego me dice que esto lo tengo que combinar. El proceso de combinar y centrar lo hemos trabajado. Seleccionamos desde A1 a D, solamente a la columna D. Y aquí está la herramienta combinar y centrar. De igual manera, A5 a D5, combinamos y centramos. Y con esta parte ya tenemos los primeros elementos que nos están solicitando. Lo que nos pide después es que llenemos nuestra información. Aquí está. Dice que desde B9 hasta D17 hay que colocar las calificaciones. Si no llegan a tener alguna, dice que coloques la que tú quisieras o la que te hubiera gustado obtener, pero no dejes ningún elemento en blanco. Eso es importante. Eso sí es muy importante. Entonces aquí le voy a poner, supóngase que en inglés saqué 9, en TIC 1 saqué 8, en lenguaje saqué 10, en matemáticas pues la reprobé, en física saqué 6, en ciencias sociales saqué 8, en introducción a la filosofía 9, apreciación artística 7, actividades deportivas saqué 10. Y en orientación, pues a lo mejor saqué 6. ¿Ok? Y bueno, aquí están mis calificaciones. Si se fijan, están colocadas incluso hasta con un decimal. Y bueno, eso no hay ningún problema. Ya está colocada entonces mi información y vamos a ver qué es lo que nos está solicitando posteriormente. Aquí es muy importante que lean la información que se les da luego en las instrucciones de la práctica, porque les da muchos elementos que luego vienen en el examen. Por ejemplo, esta parte de la definición de qué es una fórmula y cuáles son los operadores que se manejan en una fórmula, les va a venir en su examen, entonces estén muy al pendientes de la información que se les da. Y te dice, una fórmula es una expresión que se utiliza para realizar cálculos o procedimientos de valores, produciendo uno nuevo. Obvio, si tú haces un cálculo, pues te va a dar un nuevo dato. Una vez que se utiliza una fórmula en Excel, lo primero que debes escribir es el signo igual. Es importante porque si tú no escribes un signo igual, Excel lo que piensa es que lo que estás manejando es un dato, un texto, pero no una fórmula. Entonces siempre debe haber un signo igual. De igual manera, cuando genere usted una función, tiene que colocarse un signo igual. Por ejemplo, si quiere sumar dos números en Excel, puede escribir en cualquier celda la fórmula igual a 5 más 9. Pero aquí vamos a visualizar algo muy importante que ahorita se los muestro cuando hagamos el cálculo. Vamos a trabajar algo que se llaman valores relativos y absolutos, que ahorita les explico. Los operadores que se utilizan son el asterisco, que nos va a significar la multiplicación, la diagonal nos dice que vamos a dividir, el más a sumar y el signo menos es que obviamente se va a restar. Entonces aquí dice, realiza el cálculo del promedio de tus calificaciones utilizando una fórmula. Para tal efecto, realiza lo siguiente. Coloca tu cursor en la celda B18 y escribe el signo igual, porque acabo de decir que el signo igual es el que me va a decir exactamente que voy a hacer una fórmula. Entonces me voy a colocar, aquí me está indicando que en la celda B18 voy a calcular el promedio
de mis calificaciones. Si yo quiero saber qué promedio tengo en este bloque, bueno, pues vamos a verlo. Entonces, lo primero que se coloca es el signo igual, y luego como voy a hacer una operación, y van a hacer dos operaciones porque voy a sumar y después posteriormente voy a dividir. Acuérdense que eso va entre paréntesis por las reglas de matemáticas, ¿no? ¿Qué quiero hacer primero dentro del paréntesis? Se hace dentro del paréntesis esa operación y posteriormente después pues se realiza la segunda operación de acuerdo al resultado que quedó dentro del signo del paréntesis. Entonces, bueno, voy a abrir un paréntesis. Y lo primero que hago es, voy a colocarme la celda que quiero sumar. Esto es muy fácil. Los que están trabajándolo en teléfono, es que luego no puedo. Lo único que tienes que escribir es la celda. La celda en este caso es la celda B8. Entonces tú la puedes escribir con tu teclado B y luego 8. Y si te fijas, te va señalando cuál es la celda que estás utilizando. Pero si no, lo que puedes hacer es pones tu puntero de tu mouse acá y automáticamente te pone la celda que tú estás seleccionando. Pero vuelvo a repetir, si no, tú lo escribes si es que lo estás trabajando con tu teléfono o si lo estás trabajando en la computadora también es lo mismo. Después de eso, bueno, vas a poner el signo más, siguiente celda, la celda B9, más. Si lo quiero escribir ahora, pues pongo la celda B10. ¿Y por qué estoy poniendo el nombre de la celda y no el número de la celda? Bueno, aquí se maneja algo que nosotros conocemos como valores absolutos y valores relativos. En este caso, yo lo que estoy utilizando es el valor relativo de la celda. El valor relativo significa que no es un dato que no se pueda mover, sino que posiblemente se pueda mover. Y al momento que se mueve, pues la operación no cambia porque pues acepta el dato que tú le des posteriormente. Entonces, no es un número absoluto, es un número relativo porque puede estar cambiando. Y eso es lo interesante de cuando tú manejas fórmulas con valores relativos porque tú puedes cambiar el valor y automáticamente el resultado te cambia sin necesidad de que tengas que cambiar la fórmula. Entonces es más B10. Más, el siguiente sería B11, más B12, más B13, más B14, más B15, más B16 y más B17. Este es el último dato que yo voy a utilizar y bueno, lo que quiero ahora es que sume primero esos datos, entonces pongo mi signo. Más bien cierro mi paréntesis para que haga toda esa suma y recuerda que si vas a hacer un promedio, cuando haces un promedio sumas todos tus datos, lo divides entre el número de datos que estás utilizando y eso es lo que te va a dar. Entonces, con ese paréntesis yo le estoy pidiendo que primero me haga la suma de todos los datos y luego eso lo voy a dividir y la división me lo va a dar la diagonal entre 10 datos que son obviamente los que yo tengo. Y ya lo único que tengo que hacer es darle Enter en mi teclado. Y automáticamente me va a dar el resultado. Me dice que tengo un promedio de 7.8. Ahora aquí hay algo bien importante, jóvenes. Ustedes en la celda ven que solamente dice 7.8. Y hay ocasiones que cuando me entregan su ejercicio dicen, pues yo lo hago en mi teléfono y hago la suma o en una calculadora. Y nada más le pongo aquí cuánto es el resultado. Si usted me hace eso, pues obviamente su dato es correcto porque lo hizo en otro lado, pero es incorrecto porque no lo hizo utilizando fórmula. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer eso? Bueno, aquí pueden visualizar ustedes que dice 7.8, pero en la barra de fórmulas, aquí esta se llama barra de fórmulas, aquí me dice cuál es la operación que se hizo para poder obtener este resultado. Entonces, si usted, por ejemplo, escribiera, por ejemplo, aquí 7.8, en mi barra de fórmulas me diría que solamente escribió el número 7.8. Entonces, a veces ustedes me dicen, es que sí lo hice y eso me salió. Pues sí, pero la verdad es que no lo hiciste utilizando una fórmula en Excel. Porque si no, aquí me estaría diciendo qué operación realizaste y cómo lo hiciste. Entonces, esta es una manera de hacer una operación utilizando fórmulas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Suman nuestro signo más, la diagonal, etcétera. Ahora vamos a trabajar la función promedio. Dirían, pues si ya lo hicimos, sí, pero esto lo hicimos con fórmula, ahora lo vamos a hacer con una función. Y bueno, ¿qué son las funciones? Aquí vamos a ver. Esto que les acabo de explicar es lo mismo que acabo de colocar.
Y ahora vamos con lo que es una función. Las funciones son fórmulas predefinidas por Excel que operan sobre uno o más argumentos en un orden determinado. Entonces, efectivamente, hay ocasiones en que una sola palabra ya te dice todo lo que tienes que hacer. Si yo, por ejemplo, te digo, a ver, haz tu promedio del bloque, o haz tu promedio para saber cuánto vas a sacar en el bloque, pues tú tendrías que hacer una serie de operaciones. Y en este caso, si yo te digo haz un promedio, pues tú ya sabes, internamente ya sabes que vas a tener que sumar, que es lo que acabamos de hacer con la fórmula, y sumar los datos y dividirlo entre el número de datos que me está solicitando, y ese será mi promedio. Cuando yo en Excel utilizo una función que se llama promedio, ya no tengo que hacer todo el proceso que hice aquí, que sumo y luego divido, sino simplemente le digo, haz el promedio y automáticamente lo único que me dice es de qué dato a qué dato quieres que yo haga el promedio y automáticamente genera el proceso. Es decir, él mismo va a sumar, va a dividir y me va a dar el resultado. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí yo coloco mi puntero porque voy a sacar la función y aquí en donde está la barra de funciones le voy a dar clic. Me van a salir todas las funciones que tiene Excel. Tú vas a encontrar varios elementos. Por ejemplo, aquí están las que se llaman usadas recientemente. Si recientemente tú has utilizado alguna función, te va a aparecer algo aquí, pero si no has utilizado nada, no te preocupes. Busca qué función es la que requieres y obviamente pues va a aparecer. Las funciones, igual que como las fuentes, vienen en orden alfabético. Y entonces, ¿cómo puedo encontrar la función que yo quiero? Si no te aparecen las que están recientemente usadas o usadas recientemente, tú le das clic en la flechita y le das clic en donde dice todo. Bueno, si sabes qué tipo de función es, pues la buscas en donde es. Si es financiera, de fecha, hora, matemática, estadística, de búsqueda, de lógica. Si yo, por ejemplo, busco una estadística, miren, pues es contar, contar sí, etc. Entonces, no es estadística. Si yo fuera a buscar una que dice de trigonometría, pues me da el coseno, seno, tangente, etc. Entonces, yo lo único que necesito buscar es qué tipo, obviamente, de funciones. Si no lo sé, pues entonces lo que hago es mejor le pido todo y me va a dar la muestra de todas las funciones que tiene Excel y yo busco la que yo requiero. Recuerden que les dije que está en orden alfabético, entonces busco por acá. Aquí está la P. Busco ya promedio y por ahí me va a aparecer. Y es importante que revisen porque, por ejemplo, hay veces que dice promedio punto sí, promedio punto sí conjunto. Entonces son diferentes. Lo que tú quieres hacer es solamente promedio. El promedio es sencillo. Entonces, seleccionas promedio. Incluso aquí te dice qué te hace. Te va a devolver el promedio de algunos elementos y tú le das a aceptar. Cuando tú le des a aceptar, te va a decir, él solito te pone igual, acuérdense que tanto la función como la fórmula debe llevar el signo igual, promedio. Pero lo que es importante es que visualices aquí, te dice que es desde B8 hasta B18, o sea, desde B8 que está aquí hasta B18. Pero no es hasta B18, porque si tú visualizas, B18 es un dato que te dio de que sacaste el promedio. Entonces, tus datos van a abarcar ¿hasta dónde? Hasta B17, que es tu última calificación. Esto implica que aquí, entonces, está equivocado y tú tendrás que cambiar de B18 a B17, porque es hasta el último lugar donde tú tienes tu calificación. Este ya no, porque esta es una fórmula que nosotros obtuvimos. Tú ya cambiaste estos se llaman rangos, ¿sí? El rango de selección desde B8 hasta B17, ¿sí? Y esto que está dentro de él se llaman argumentos. Estos son los argumentos que él requiere para poder obtener el promedio. ¿Y qué argumentos requiere? Pues de qué rango a qué rango. Entonces ya nada más le doy a aceptar y me da el resultado. Me debe de dar el mismo que obtuve acá, porque acuérdense que esto lo obtuve por medio de una fórmula y esto lo obtuve utilizando la función promedio. Entonces el resultado es el mismo. Y de igual manera aquí te va a dar un solo número, pero aquí en la parte superior te dice qué función utilizaste para poder obtenerla. Bueno, de igual manera, aquí esto que les estoy explicando es lo mismo que les expliqué de lo de la función promedio. Y ahora vamos a calcular las demás funciones. La siguiente que me pide es la función máximo. La función máximo lo que te devuelve es el número más grande que encuentre de un rango de números.
En este caso sería cuál sería tu calificación más alta. Si la tienes, digamos, repetida, si tu calificación más alta fue 9 y en varios tienes 9, no te va a decir tienes 3 veces el 9, simplemente te va a decir cuál es el número más alto que encuentra de ese tipo de datos. Entonces, bueno, vamos a obtenerla. Igual nos colocamos en la celda, nos vamos a FX, que es donde te da la barra de fórmulas. Recuerde que si no lo encuentra, entonces usted lo va a buscar. La función máximo no la va a encontrar con la palabra máximo, se llama max. Entonces ustedes la buscan en la M, MNIOPQ, ya me pasé. Entonces la busco. Acá está, y aquí está, max. Esa es la función máxima y te dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Ok, entonces le doy a aceptar. Y de igual manera, recuerden, me va a pedir de qué rango a qué rango. Aquí él está pensando que es de B8 a B19, pero también está equivocado. Tiene que ser de B8 a B17. Los rangos siempre van a ser de B8 a B17 porque hasta ahí es donde está tu última calificación. Entonces yo le voy a cambiar de B19 a B17 y le doy a aceptar y me lo da. Para los que luego me dicen, es que no encuentro las funciones, las puede escribir. O sea, ¿a qué me refiero? Supóngase que lo que quiere es obtener la función máxima y dices que no encuentro la barra de funciones, sobre todo los que están trabajando con teléfono. Estas funciones sí existen y sí dice insertar función, entonces sí existen los teléfonos. Pero supóngase que no la quiere andar buscando, bueno, no se preocupe, entonces la escribe. Y para esto hay que recordar lo que yo les dije. Acuérdense que tanto para una función como para una fórmula siempre hay que ponerle signo igual. Entonces, si lo quieren hacer de cero, lo único que hay que conocer en una función es cuáles son los argumentos, o sea, lo que debo de poner adentro. Entonces, es adentro del paréntesis. Entonces, igual, y escribo, puede ser en mayúscula, puede ser en minúscula. Miren, yo lo voy a escribir en minúscula. Max, abro mi paréntesis, y aquí el argumento me dice que debe de haber un número 1, un número 2, o sea, de qué rango a qué rango. Yo puedo seleccionar de aquí. Y si se fijan, solito me va colocando, estoy agarrando mi mouse, clic botón izquierdo sin soltar arrastro y ya me dice que es de B8 a B17. Pero si yo no lo quiero hacer así, entonces lo que puedo hacer es lo mismo, igual, max, abro mi paréntesis y escribo de E8, de B8 y escribo, yo puedo escribir B8, dos puntitos, que es lo que me dice de dónde a dónde es el rango, eso me marca un rango, a B17, le escribo con mi teclado B17, cierro mi paréntesis, le doy enter y es exactamente lo mismo. Entonces, de cualquier manera, ustedes pueden colocar su función. Y aquí está. Aquí me dice que utilicé la función B10, desde B8 a B17 y me dice que el valor más grande que tengo dentro de mis calificaciones es el 10. Miren, sí, efectivamente tengo aquí 10, 10. Entonces es el valor más grande que encontré. Ahora vámonos con el valor mínimo. El valor mínimo te va a decir qué valor es el más pequeño dentro de todo ese dato de números. Entonces voy a hacerlo. Y de igual manera puedo agarrar fx. Busco la función max, acuérdense, perdón, min. La función mínimo no la vas a encontrar como mínimo. Lo vas a encontrar también como min. Entonces tú buscas, aquí está max, aquí debe de aparecer min. Esta es la función mínimo. Le das a aceptar. Recuerda que el rango aquí te está diciendo de B8 a B20 es incorrecto, debe de ser hasta B17 y tú lo vas a escribir hasta B17 y le das a aceptar. De igual manera, si no lo quieres hacer así, también lo puedes escribir igual, min. Pongo mi rango, que sería de B8, dos puntitos, hasta B17, cierro el paréntesis, le doy enter y me da exactamente lo mismo. Recuerda que aquí te va a dar el valor, aquí te va a dar qué función utilizaste. Y recuerda, el mínimo te va a dar qué valor es el más chiquito que encuentras dentro de estos elementos. Y por último, la suma. Aquí en la suma lo que te va a hacer es te va a sumar todos los elementos, pero no todos, nada más tus calificaciones. Entonces vamos a hacer la suma de las calificaciones. Y podemos hacerlo nuevamente con la función. Ahora es la función suma.
Recuerden que está en orden alfabético, RS, y así se llama la función suma. Acá está. Y tiene que ser la que es suma sencilla, porque hay varias, suma serie, suma producto, suma punto, sí. Entonces es suma. Aceptar. Y nuevamente recuerden, el rango es importante aquí siempre, de B8 a B17. Y le doy a aceptar. Y aquí me dio la suma. Otra vez, si tú no lo quieres así, lo puedes hacer utilizando tu teclado y tu texto. Escribo suma, abro mi paréntesis y pongo mi celda de B8 a B17. Me debe de dar exactamente lo mismo. E incluso si usted lo quisiera hacer utilizando una fórmula, pues lo puede hacer. Suma cada celda una por una, así como lo hicimos en el promedio, nada más que acuérdense que en el promedio todavía dividimos entre 10. Aquí solamente sería sumarlos y posteriormente darle enter. Entonces, aquí está. Esto es todo lo que nosotros conocemos y de cualquier manera así puede ustedes incluir su función. Vamos a ver qué otra cosa nos está solicitando. Bueno, aquí ya hicimos la función max. Aquí ya lo estamos observando, la función min y la función sum. Y bueno, dice nota, otra manera de calcular las funciones es escribirlas, como ya les indiqué. ¿Ok? Ahora lo que nos está solicitando es que hay que ponerle un borde a nuestra tabla. Si se fijan, ya trae un sombreado, pero ahora le vamos a cambiar el borde. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Y aquí nos explica. Dice, selecciona de A7 a B22 y en la ficha inicio en el grupo fuente selecciona la herramienta bordes y elige la opción más bordes. Más bordes es esta parte que dice aquí más bordes. Sí, en la ventana del formato elige el estilo de la línea que tú quieras, elígele un color el que te agrade y eso sí es muy importante, hay que seleccionar tanto el contorno interior y exterior para que el contorno me lo dé afuera de la tabla como las líneas que están dividiendo cada una de las celdas. No necesariamente tienes que ponerle un color morado ni necesariamente este tipo de línea, tú puedes elegir el que aquí te dice que tú quieras porque te da a elegir. ¿Sí? Entonces, la otra forma de hacerlo es, dice, selecciona de A7 a B22 y estando en la ficha inicio del grupo estilo, selecciona la herramienta dar formato como tabla y selecciona alguno de tu elección. Entonces, cualquiera de los dos elementos ustedes pueden hacerlo. Vamos a hacer el primero. Selecciono desde A7 hasta B22. Me dice que aquí en donde está alineación le dé clic en la flechita, ya que tenemos aquí hay que darlo aquí en donde está fuente, le damos bordes y le decimos más bordes. Aquí elegimos el tipo de línea al que a usted le agrade, puede ser este. Por lo regular a las tablas nunca se les ponen líneas punteadas, pero pues si a usted le agrada una línea punteada puede ponerla. A mí siempre me gusta este, en el color se lo voy a cambiar, posiblemente le ponga, pues a lo mejor hoy le pongo un azul. Y lo que comentaba es que siempre le tienes que seleccionar el contorno y el interior para que te lo ponga alrededor, pero para que también te lo ponga en la parte interna. Entonces ya está y le das a aceptar y ya te va a quedar el borde o el contorno. ¿Ok? Esa sería una manera. La otra manera que te dice es, otra manera de hacerlo es seleccionar de A7 a B22 y estando en la ficha inicio en el grupo estilo, selecciona la herramienta dar formato como tabla. Entonces, tú es lo que vas a hacer, puedes hacerlo. ¿Sí? La otra opción entonces, le voy a deshacer aquí esto. Y te dice que selecciones tu tabla en la ficha inicio, en el punto estilo, tú le das un estilo de tabla. Acá está. Puedes utilizar el que a ti te guste. A mí en lo particular no me agradan mucho estos, pero pues ya es cuestión obviamente de elección. A mí no me gusta mucho este estilo. ¿Ok? Pero pues si ustedes lo quieren hacer, puede ser. A mí me gusta mucho más hacerlo mejor de manera manual.
Aquí utilizando este. Y bueno, ya aquí yo ya puedo elegir el que quiera. Puede ser este. Acuérdate que es contorno interior. Es más, si yo quisiera, pudiera darle un tipo de línea al contorno, que sería este, y puedo elegir uno y se lo pongo en el interior y entonces me quedarían diferentes. Vean, alrededor me queda una línea gruesa y en el centro me queda una diferente. Entonces, por eso a mí me agrada mucho más trabajarlo de manera manual, pero bueno, esa ya es decisión de ustedes. Ok, ya está esta parte. Y pues ya eso es todo, lo único que hay que hacer es guardarla con el nombre que está solicitando, es primer apellido, segundo apellido, nombre, fórmulas y funciones y su grupo. Entonces vamos a guardarlo. Archivo, lo voy a guardar en el escritorio como siempre, guardar como, lo voy a guardar en mi escritorio. Y aquí le voy a cambiar, primer apellido, acuérdense. El mío es Herrera, ustedes tienen que poner el suyo, acuérdense sin acentos para que no haya problema. Guión bajo, traten de poner un solo nombre, porque si no luego el nombre del archivo queda muy grande. Aquí dice que es fórmulas y funciones. Y luego dice que el grupo, vamos a poner que es el 178, por decir algo. ¿Sí? Vamos a corroborar que efectivamente está correcto nuestro nombre. Fórmulas y funciones y el grupo. Entonces, ya estamos acá. Fórmulas y funciones y el grupo y le digo guardar. Y pues ya, este es todo mi ejercicio. Ya lo único que tengo que hacer es pues subirlo a la plataforma. Chicos, importante, siempre corroboren su lista de cotejo, vean si efectivamente todo lo que está solicitando aquí ya lo hicieron. De otra manera, pues regrésense y háganlo, porque nunca revisan, creo, la lista de cotejo y por eso las calificaciones a veces son muy bajas. Entonces, bueno, regreso y voy a ingresarlo. Aquí me dice añadir envío. Recuerden, está la flechita subiendo y bajando. Lo único que voy a buscar es mi ejercicio, que se llama bueno, que tiene mi apellido y dice fórmulas y funciones, es este. Fórmulas y funciones 178, voy a insertarlo, lo suelto, no está la flechita y recuerden que el archivo ya está colocado aquí. Chequen por favor una vez que lo subieron que efectivamente el archivo se puede abrir. Yo no sé de qué manera luego me lo envían, pero es un archivo que no es correcto porque no lo puedo abrir en el programa solicitado. Y si yo les mando las observaciones y ustedes no hacen el reenvío del archivo en tiempo y forma, pues si me lo vuelven a enviar y ya va con retraso, pues ya se marcará como extemporáneo, porque sí es parte de la obligación que ustedes revisen que el archivo abre, porque luego no sé de qué manera lo mandan. Aquí ya le decimos guardar cambios. Y pues ya está. Aquí ya dice que lo envió para calificar. ¿Cómo puedo corroborar si está bien el archivo? Pues le doy doble clic aquí y reviso mi archivo que envié. Porque luego me envían las instrucciones o me envían otra cosa que no sé qué es. Y pues honestamente ahí sí. Ya está. Entonces este es el archivo sin ningún problema. Y pues eso es todo, jóvenes. Espero les sea útil.